La carrera de Fast X o Rápidos y Furiosos 10 está lejos de ser una carrera real. Pero ¿quién hubiera ganado realmente si Dante hubiera competido de manera correcta? En la película, Dante propone una carrera callejera a Dominic Toretto, a la cual este termina accediendo y ambos, junto a Diogo e Isabel Neves, terminan compitiendo. En el transcurso de la misma, Dante termina activando dos de sus artefactos, y tanto Diogo como Isabel vuelan por los aires. Pero de no haber pasado esto, surge la pregunta de quién hubiera resultado ganador. Para esto vamos a analizar los rendimientos de los distintos autos, y tengo que decir que muy probablemente no se van a esperar la respuesta. Para responder la pregunta tenemos que conocer bien los autos. Isabel, interpretada por Daniela Melchior, maneja ni más ni menos que un Datsun 240Z. Este, además de destacar fuertemente por el color y la estética, tiene su historia en la película. Isabel es la hermana de Elena Neves, personaje que según cuentan, se hizo una reconocida competidora en las calles de Río. En la película se habla de que el motor que tiene abajo del capó es un RB26, proveniente, como bien muchos saben, de un Nissan Skyline GTR. En la realidad el motor es un bloque chico de Chevrolet de 5,7 litros. Además, el turbo que vemos saliendo del capó es completamente falso y fue colocado únicamente de manera decorativa. Inclusive si el mismo estuviera instalado de manera correcta, debería estar en el lado opuesto del capó. La ventaja de este modelo es que de fábrica es muy liviano. Su peso base es de apenas 1040 kilos. Esto le da la capacidad de no necesitar una potencia descomunal para tener un muy buen rendimiento. Si tuviera el RB26, como se dice en la película, podremos suponer que este produciría entre 400 y 500 caballos, teniendo en cuenta que seguramente Isabel le haya hecho algunas modificaciones, pero que no parece ser un monstruo de potencia, sino más bien un auto enfocado más en lo estético. Si en cambio lo pensamos con el motor real, durante sus varias versiones, los motores Chevy de bloque corto de 5,7 litros producen entre 145 y 370 caballos. Con el peso y las distintas potencias, podemos calcular un estimado del performance del modelo, lo que nos va a servir para la comparación final. Con el supuesto de RB26 modificado, podemos estimar un 0 a 100 km por hora en poco más de 4 segundos, y un cuarto de milla en poco menos de 12 segundos. En cambio, con el motor Chevy, los números estimados son de más de 5 segundos para el 0 a 100 y de más de 13 segundos para el cuarto de milla. El segundo de los autos es el Porsche de Diogo. El modelo es un 911 GT3 RS 997. De este prácticamente no tenemos información. Estéticamente se lo ve de fábrica y no tenemos motivos para pensar que mecánicamente tenga grandes modificaciones, por lo que no sería ilógico tomar como cifras de rendimiento las ofrecidas por la marca. Lo interesante de este modelo no es el auto en sí, sino el detrás de escenas de aquella explosión causada por Dante. Este tipo de películas tienen mucho trabajo de postproducción y se usan muchos softwares especiales para las escenas digitales, pero sin embargo el director buscó que la base se mantenga. El Porsche explotó realmente, aunque seguramente destripado de su interior y motor para simplificar el rodaje. Volviendo al performance, este modelo de fábrica produce 450 caballos. El motor es un boxer de 6 cilindros y 3,8 litros, que le permite al Porsche pasar de 0 a 100 km por hora en 4 segundos, hacer el cuarto de milla en 11,8 y además alcanzar una velocidad máxima de 310 km por hora. Velocidad que obviamente no alcanza en el cuarto de milla, pero que es un número que no deja de sorprender. Antes de hablar del auto de Dante, que resulta más que interesante, hablemos del famoso Charger de Dominic, modelo que tuvo varias versiones. En particular, la versión que se usó para filmar la carrera en Río estaba severamente modificada, tanto que aproximadamente el 85% del mismo fue hecho por el equipo de la producción que se encarga de los autos en la película. Como base se tomó una carrocería réplica del Charger RTL 70 que está fabricada en un 90% en fibra de vidrio. Por otra parte, el motor está modificado para aparentar ser un MV8 de 6,98 litros, 426 pulgadas cúbicas, pero en realidad es un 383 de 6,28 litros. El sobrealimentador también es falso, y para darle realismo, la polea que gira está conectada a un sensor en el acelerador que hace variar la velocidad de rotación de la misma según cuánto se apriete el pedal. Además, las mariposas se abren y cierran también con el uso de dicho pedal. Y si de por sí la reducción de peso debe ser abismal al tener carrocería en fibra de vidrio, el interior también sufrió una reducción de peso enorme, quedando puramente funcional y bastante más liviano. En cuanto al performance, si no trascendieron las cifras oficiales, podemos calcular un estimativo. Para este vamos a usar un peso base aproximado de 1300 kilos
teniendo en cuenta que originalmente era de 1760 kilos y que sufrió una gran reducción de peso. El motor EMI V8 de 6,28 litros producía una potencia de fábrica de 330 caballos. Con esto podemos calcular entonces un 0 a 100 km por hora de aproximadamente 5 segundos y un cuarto de milla de poco menos de 12 segundos. Cifras que podrían mejorar si tenemos en cuenta el hipotético motor EMI de casi 7 litros supercargado, como el 426 que aparenta tener. Sin saber las modificaciones, no podemos técnicamente asumir un número de potencia, pero teniendo en cuenta que el Charger de la primera película producía según Dominic 900 caballos, no sería una locura estimarle a este supuesto motor entre 800 y 1000 caballos de potencia. En ese caso podríamos calcular un 0 a 100 km por hora en poco más de 3 segundos y un cuarto de milla rondando los 10. Finalmente nos queda hablar del auto de Dante, personaje que originalmente iba a manejar un Nissan GT-R R35, pero que a pedido de Jason Momoa el auto terminó siendo un Chevrolet Impala SS. Jason pensaba que el personaje no pegaba bien con un GT-R y quería otro auto, decisión que podemos decir que estuvo muy acertada. La petición de Jason fue un auto grande y rápido. Lo interesante es que como el cambio no se hizo con mucho tiempo, en vez de fabricarlo, se lo terminaron comprando a un dueño que lo usaba para correr carreras de drag. Abajo del capó tiene un motor de bloque grande y casi 9 litros. Si miramos el auto en detalle, podemos notar un capó ampliado para que entre el enorme motor y ruedas traseras del tipo slick o liso, ideales para el cuarto de milla. Una vez más no tenemos cifras de performance reales, o más datos para estimar precisamente la potencia. Pero sin embargo sí sabemos que el auto era usado para competir, y por allá del 2017 se subió a YouTube un video de un Impala SS del 66, con modificaciones muy similares a este, incluyendo aquel enorme motor. Y si bien pesaba más de 2 toneladas, podía hacer el cuarto de milla en poco más de 9 segundos, y lo terminaba con velocidades que rondaban las 150 millas por hora, lo que serían alrededor de 240 km por hora. Este es uno de los modelos más sorprendentes de la película, porque en general los autos que vemos suelen tener más que nada modificaciones estéticas, pero en lo respectivo a la mecánica, las mismas son pocas o directamente nulas. Este auto en cambio es una bestia de aceleración. Habiendo conocido cada uno de los autos, respondamos ahora sí la pregunta de quién hubiera ganado la carrera realmente. Obviamente vamos a tener en cuenta solamente las cifras de performance y no componentes como el roce del suelo y otras variables menores. En el hipotético caso de que tomáramos los datos que nos brindan en la película, sumado a las estimaciones que realizamos, el ganador sería Dante Reyes. Recordemos que su auto podía hacer el cuarto de milla en apenas poco más de 9 segundos. Segundo llegaría Dominic, que con el supuesto 426 haría el cuarto de milla en poco más de 10 segundos. Si Isabel tendría que el RB26 modificado, llegaría cabeza a cabeza con el Porsche de Diogo, puesto que ambos hacían el cuarto de milla en alrededor de 12 segundos. Pero ya vimos que la realidad es otra, si tenemos en cuenta los motores reales de cada uno de estos modelos, con las estimaciones más cercanas a la realidad, el ganador indiscutible sería una vez más Dante, pero ahora por mucha más diferencia. Llegando casi 3 segundos más tarde, en segunda posición tendríamos al Porsche de Diogo. Unas pocas décimas de segundo más tarde llegaría Toretto, y finalmente un segundo más tarde, en una contundente derrota, llegaría Isabel.